Mi madrastra me inculpó por robo y me hizo pasar 3 meses en prisión. Ahora tengo pruebas, ella enfrenta cárcel, y me aseguraré de que pague por cada segundo. Tengo 25 años y llevo meses lidiando con un drama familiar que ha sido una pesadilla. Necesito desahogarme. Todo se trata de mi madrastra, alguien que supuestamente debía ser una persona de apoyo, pero que terminó siendo una manipuladora experta. Gracias a ella, estuve encerrado 3 malditos meses. Si piensas que exagero, ojalá fuera así. Todo empezó cuando mi padre se volvió a casar. En ese entonces, yo tenía 20 años. Vivía en casa mientras estudiaba en la universidad y trabajaba medio tiempo en una tienda. Mi madre había fallecido hace años, así que durante mucho tiempo solo fuimos mi padre y yo. No éramos ricos, pero nos las arreglábamos bien, y la vida era relativamente estable. Cuando mi padre conoció a esta mujer, intenté darle el beneficio de la duda. Parecía amable, educada, siempre con una sonrisa. Pero desde el principio, algo en ella me daba mala espina. Sus comentarios pasivo-agresivos eran constantes. Criticaba mi ropa, mis fines de semana con amigos, e incluso insinuaba que no estudiaba lo suficiente. Siempre lo decía con un tono dulce, como si realmente me estuviera ayudando. Pero no era más que un juego mental. Mi padre, sin embargo, lo veía como preocupación genuina. Mi tío, el hermano menor de mi padre, visitaba de vez en cuando. Fue de los pocos que notó la tensión. Un día me dio una palmada en la espalda y me dijo sin rodeos: «No confío en ella, ten cuidado». En ese momento, no le di mucha importancia. Estaba demasiado ocupado con mis estudios y el trabajo. Pero en retrospectiva, debí haber prestado más atención. Todo se intensificó una noche durante la cena. Mi madrastra mencionó que todos en la familia debíamos aportar más. Sonaba razonable al principio, así que dije que podía ayudar con más tareas. Pero luego empezó a insinuar que ya era un adulto y que debía aprender a ser independiente. Básicamente, me estaba diciendo que me mudara. Yo aún estaba estudiando y mi ingreso era limitado, así que no era realista. Mi padre simplemente asintió, sin darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Después de la cena, intenté hablar con él, pero lo minimizó. Dijo que ella solo quería ayudarme a madurar. Ahí entendí que él no veía lo que estaba ocurriendo. Estaba tan cegado por su relación que no se daba cuenta de que ella intentaba sacarme de la casa para quedarse con él. Desde entonces, ella no dejó de presionarme. Se quejaba si llegaba tarde, si hacía ruido temprano en la mañana, si pasaba tiempo con mis amigos. Me sentía como un intruso en mi propia casa. Luego empezó a espiar mis cosas. Un día la sorprendí hurgando en mi escritorio. Dijo que buscaba ropa sucia, pero ahí solo tenía cuadernos viejos. No tenía dudas. Quería sacarme de la casa a toda costa. Decidí comenzar a cerrar mi cuarto con llave, lo que la hizo enfurecer aún más. Le dijo a mi padre que me estaba aislando, que no confiaba en nadie. Él me pidió que le diera una oportunidad, mientras ella sonreía con esa falsa amabilidad y decía cosas como: «Si este chico no aprende a confiar en la gente, nunca tendrá éxito en la vida». Me hervía la sangre, pero me mordí la lengua. La situación siguió empeorando. Quiso controlar cómo gastaba mi dinero, lo que comía, con quién salía. Un día incluso me acorraló en el pasillo para decirme que debía ver menos a mis amigos porque eran una mala influencia. Eso me dolió, porque mis amigos eran chicos normales, solo queríamos relajarnos los fines de semana. Vivía atrapado entre una madrastra controladora y un padre demasiado enamorado para ver la verdad. En retrospectiva, debí haberme ido de inmediato, pero simplemente no tenía el dinero suficiente para hacerlo. Necesitaba tiempo para ahorrar lo suficiente para pagar el primer y último mes de alquiler, además del depósito. Me decía a mí mismo que solo debía aguantar unos meses más. Si hubiera sabido lo que mi madrastra estaba por hacer, jamás habría pasado otro día en esa casa. Cuando tenía 21 años, las cosas se volvieron realmente turbias. De repente, mi madrastra comenzó a ser increíblemente amable, lo cual me inquietó más que sus comentarios sarcásticos de siempre. Me ofrecía llevarme a algún lado, prepararme el almuerzo, como si de la nada hubiera decidido cambiar. Pero no era estúpido, sabía que planeaba algo. Mi padre, en cambio, estaba feliz. Creía que finalmente estábamos formando un vínculo. Vías. Se está encariñando contigo, me decía con una sonrisa. Yo solo asentía, fingiendo alegría, pero sintiéndome como un animal atrapado. Unas semanas después, ocurrió lo peor. Una noche, la policía apareció en nuestra puerta preguntando por mí. El pánico me invadió cuando dijeron que tenían una orden de arresto por sospecha de robo. ¿Qué demonios? Jamás en mi vida había robado nada. Según ellos,
Había sido identificado como el responsable de robar artículos electrónicos caros en una tienda local. No podía procesarlo. Insistí en que debía ser un error, pero afirmaban tener una declaración de un testigo y pruebas en vídeo. Me esposaron ahí mismo, frente a mi padre y mi madrastra. Él estaba en shock, pero ella fingió preocupación, corriendo hacia los oficiales. Debe ser un malentendido. Es un buen chico. Me llevaron a la comisaría y pasé la noche en una celda, aterrorizado. Al día siguiente, me mostraron la grabación. Lo peor es que la persona en el vídeo se parecía demasiado a mí, pero yo jamás había estado en esa tienda en el momento del robo. Intent darmi cortada. Dije que estaba en mi trabajo, pero no tenía turno exactamente en la hora del robo, así que no me ayudó mucho. Estaba desesperado, preguntándome si el vídeo había sido alterado o si simplemente tenía un doble. Sin embargo, el supuesto testigo estaba seguro de que era yo. Mi tío fue quien pagó mi fianza. No dudó ni un segundo en creerme. Aún me pregunto por qué mi padre no hizo nada. Solo dijo que debíamos dejar que la justicia siguiera su curso. Mi tío, en cambio, me sacó de inmediato. Sé que no hiciste esto. Vamos a solucionarlo. Mientras esperaba el juicio, me reunía con un defensor público y trataba de reunir pruebas para demostrar mi inocencia. Pero cada vez que parecía estar un paso adelante, mi madrastra descubría algo más en mi contra. Un día encontró un recibo de los artículos robados en mi vieja mochila, la que casi nunca usaba. Se lo entregó a mi padre, fingiendo estar devastada. Lo encontré mientras limpiaba. Lo siento tanto. Ver la expresión de mi padre fue desgarrador. Se veía traicionado y humillado. Esa noche la enfrenté en la cocina. La acorralé y le exigí saber por qué me estaba incriminando. Cruzó los brazos, me miró con una sonrisa cínica y susurró: «Deja de hacer ruido si no quieres que esto empeore para ti». Fue aterrador. Por primera vez dejó de fingir. Ahí entendí que su objetivo era sacarme del mapa para controlar completamente a mi padre. Estaba dispuesta a arruinar mi vida para lograrlo. Mi padre estaba dividido. No me desheredó, pero dejó de mirarme igual. Se veía la duda en sus ojos. Mi tío intentó hacerlo entrar en razón, pero mi madrastra seguía con su papel de víctima. Incluso le contó a los vecinos lo preocupada que estaba por mi comportamiento, alimentando rumores hasta que la gente comenzó a verme como un delincuente. Mi trabajo también se enteró. Mi jefe me llamó para decirme que, si me declaraban culpable, probablemente perdería mi empleo. El peor día llegó cuando mi padre me pidió que me fuera de la casa hasta que todo se resolviera. «Aún te quiero», me dijo, «pero no puedo ignorar las pruebas». Me quedé sin hogar y terminé en el pequeño apartamento de mi tío. Me sentía destrozado. Perder la confianza de mi padre fue lo peor, pero también hervía de rabia. Mi madrastra había logrado darle la vuelta a todo. Y como si no fuera suficiente, la noche antes de mi juicio, apareció una prueba irrefutable de que yo había planeado el robo. Mi madrastra encontró en mi habitación notas con horarios de la tienda y ángulos de las cámaras de seguridad. Sabía que ella las había plantado, pero ¿cómo podía demostrarlo? Ese fue el golpe final. Mi padre estaba completamente convencido de que yo era culpable. El juicio fue breve. Mi defensor público intentó argumentar que no tenía motivo alguno y que me estaban incriminando, pero el fiscal insistió en el vídeo y en las supuestas notas. El juez determinó que había suficiente evidencia para condenarme y me sentenció a 3 meses en la cárcel del condado. Lo único, bueno, fue que era mi primera infracción y el valor de los artículos robados no era demasiado alto. Pero eso no cambiaba el hecho de que pasaría 3 meses encerrado por un crimen que no cometí. Cuando salía de la sala del tribunal, miré de reojo a mi madrastra. Frente a todos fingía preocupación, pero por un instante vi una sonrisa fugaz en su rostro. Me hirvió la sangre. Había conseguido exactamente lo que quería: sacarme de la casa, destruir mi reputación y hacer que toda la familia me viera como un delincuente. Mi tío prometió ayudarme, pero tenía recursos limitados. Así que terminé tras las rejas, pagando por un crimen que no cometí. La cárcel era justo como la imaginaba, un infierno. Compartía una celda diminuta con otros 2 tipos y pasaba los días tratando de no llamar la atención. Afortunadamente, no soy alguien conflictivo. Me mantuve callado, observando más de lo que hablaba, esperando que el tiempo pasara. Pero la desesperación me carcomía. Perdí mis clases, mi trabajo y estaba atrapado allí mientras mi madrastra seguía libre, probablemente celebrando su victoria. Por las noches, miraba el techo, tratando de pensar en una forma de demostrar mi inocencia. Pero para el sistema, ya tenía una etiqueta y a nadie le importaba si decía la verdad o no. Mi tío era mi única esperanza.
Me visitaba casi todas las semanas, diciéndome que estaba trabajando en algo, buscando pruebas para encontrar al verdadero culpable o demostrar que mi madrastra me tendió una trampa. Me aferraba a sus palabras, aunque no quería ilusionarme demasiado. Después de todo, ya había pasado por un juicio manipulado donde nunca tuve una verdadera oportunidad de defenderme. ¿Por qué esta vez sería diferente? Hasta que un día, durante una de sus visitas, mi tío soltó una bomba. Había contactado a un amigo que trabajaba en una agencia de investigación privada. Este amigo aceptó investigar el caso como un favor. No era algo oficial, pero lo suficiente para seguir pistas. Lo que encontraron fue impactante. Los artículos robados se vendieron en línea una semana después del robo, y el dinero fue depositado en una cuenta bancaria vinculada al apellido de soltera de mi madrastra. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Siempre sospeché que ella estaba detrás de esto, pero no pensé que sería tan torpe como para dejar rastros. Se había confiado tanto en su victoria que ni siquiera se molestó en ocultar el dinero. Por primera vez en meses, sentí un atisbo de esperanza. Si teníamos prueba de que ella recibió el dinero, debíamos encontrar la manera de demostrar que orquestó todo. Mi tío dijo que seguirían reuniendo evidencia. Necesitábamos algo más contundente, algo que probara sin lugar a dudas que ella planeó todo. Me prometió que no descansaría hasta que tuviéramos un caso sólido. Por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar con recuperar mi libertad y limpiar mi nombre. Finalmente, llegó el día de mi liberación. Había cumplido mi condena y salí con una mezcla de alivio, rabia y un deseo ardiente de justicia. Durante mi última semana en la cárcel, mi tío me contó que el investigador privado había encontrado más pruebas incriminatorias. Mensajes de texto entre mi madrastra y contactos turbios a los que aparentemente había contratado. Hablaban de poner las cosas en su lugar, de darle una lección, y de asegurarse de que padre nunca vuelva a dudar de mí. El lenguaje era ambiguo, pero claramente hablaban de su plan para sacarme de la ecuación. Salir de la cárcel fue surrealista. No tenía trabajo, ni hogar estable, y mi padre ni siquiera se presentó, aún convencido de que era culpable. Pero no estaba completamente solo. Mi tío me esperaba en su coche, listo para ayudarme a reconstruir mi vida. Me llevó a su casa y me ofreció el sofá para dormir. Luego, sacó todos los documentos y pruebas que habían reunido. Recuerdo estar sentado en su mesa de cocina, revisando extractos bancarios sospechosos, transcripciones de mensajes de texto e imágenes de las grabaciones de seguridad. El investigador privado había hecho un análisis de reconocimiento facial comparando mi rostro con el del supuesto ladrón en el vídeo. Aunque el parecido era grande, había diferencias en la altura y en la estructura facial. Eran lo suficientemente claras para un ojo entrenado, pero no para el tribunal que me condenó. Lleno de rabia y desesperación, decidí que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos pruebas de que los artículos robados fueron vendidos ilegalmente y que el dinero llegó a mi madrastra. Eso era crucial. Si lográbamos que las autoridades reabrieran el caso, podríamos acusarla de perjurio, denuncia falsa y de incriminar a una persona inocente. El investigador privado se ofreció a presentar las pruebas a un abogado especializado en condenas erróneas. Concertamos una reunión y, cuando el abogado revisó toda la información, su reacción lo dijo todo. Estaba sorprendido de lo descarado que había sido el montaje. Entre las transacciones financieras y los mensajes de texto, la verdad era demasiado obvia para ignorarla. El abogado creyó que teníamos un caso sólido para limpiar mi nombre e incluso presentar cargos contra mi madrastra. Solo eso ya me hizo sentir que podía respirar de nuevo. Pero también despertó en mí un deseo oscuro de venganza. No solo quería probar mi inocencia, quería que ella pagara por cada segundo que pasé en esa celda sucia, por cada amigo que perdí, por cada noche en vela aterrorizado por lo que estaba pasando en mi vida. El plan era confrontarla con pruebas irrefutables. Sin embargo, el abogado me advirtió que no la alertara demasiado pronto. Necesitábamos reunir más evidencia y presentar el caso correctamente ante las autoridades. Así que fingí ser un hombre derrotado que solo quería recuperar a su familia. Llamé a mi padre y le dije que ya estaba libre, que quería verlo en persona. Sonaba dudoso, pero aceptó encontrarnos en nuestra antigua casa. Si mi madrastra estaba allí, lo cual era muy probable, podría ver su reacción cuando me presentara. El corazón me latía con fuerza solo de pensarlo. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando. Pero también estaba nervioso. ¿Y si volvía a negarlo todo? ¿Y si mi padre aún le creía? Tenía pruebas, pero sabía lo manipuladora que podía ser. Podría inventar alguna excusa retorcida para justificar el dinero y los mensajes. Pero por más que intentara mentir, esta vez no tenía escapatoria. Cuando llegué a la casa, sentí que pisaba un lugar ajeno. Mi padre parecía incómodo,
parado en la sala como si no supiera si abrazarme o echarme. Mi madrastra estaba en el sofá, con esa actitud altiva y despreocupada. La tensión era insoportable. Me miró con una sonrisa falsa y dijo con una calma escalofriante: «¿Qué tal la cárcel?». Casi pierdo la cabeza en ese momento, pero forcé una sonrisa y respondí: «Iluminadora, gracias por preguntar». Mi padre carraspeó y dijo: «Hijo, me alegra que estés fuera, pero creo que lo mejor es que busques dónde vivir. No quiero más problemas». Mi madrastra añadió con fingida amabilidad: «Sí, estamos dispuestos a ayudarte a encontrar otro lugar. Es lo mejor para todos». Su tono estaba cargado de arrogancia, como si me estuviera haciendo un favor. Mi sangre hervía, pero mantuve la calma. Les agradecí por su preocupación, me senté frente a ellos y saqué un montón de documentos de mi mochila. Mi madrastra se tensó por un segundo. Algo en ella delató que sentía que algo no iba bien. Coloqué sobre la mesa extractos bancarios, transcripciones de mensajes de texto, el análisis actualizado de las grabaciones de seguridad y una carta de mi abogado confirmando la apelación de mi condena. Ver sus ojos abrirse de par en par fue un espectáculo impagable. Mi padre se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño mientras revisaba los papeles. Su confusión era evidente. «¿Qué es todo esto?», preguntó. Con voz firme, le expliqué que esos documentos probaban no solo que era inocente, sino que su querida esposa había orquestado todo. Le mostré la transacción que demostraba cómo el dinero había sido depositado en una cuenta vinculada a su apellido de soltera poco después de que los artículos robados fueran vendidos. Le señalé los mensajes donde básicamente confirmaba que había pagado a alguien para hacerse pasar por mí o al menos encontrar a alguien con un parecido suficiente para aparecer en cámara. Pude ver cómo el color abandonaba su rostro. Seguía pasando las páginas, murmurando: «Esto no puede ser real. No, no puede ser». Mi madrastra intentó intervenir, diciendo que todo era falso, que yo había manipulado los documentos o algo igualmente absurdo. Pero, por primera vez, mi padre la interrumpió. La miró con una expresión que nunca le había visto antes y le dijo: «Déjalo hablar». Ella se quedó en silencio, con las manos temblando. Nunca la había visto perder la compostura. Siempre había sido la que tenía el control. Pero ahora estaba acorralada. Le expliqué a mi padre cómo pasé 3 meses en la cárcel por un crimen que ella fabricó. Cómo fui humillado, perdí mi trabajo y casi pierdo la cabeza por su culpa. Cuando terminé de hablar, mi padre solo miraba los documentos en estado de shock. Finalmente, levantó la vista y le preguntó: «¿Es cierto?». En lugar de inventar una mentira convincente o mostrar remordimiento, ella explotó. Dijo que yo había arruinado su matrimonio, que estaba dividiendo a la familia. Alegó que no tenía otra opción porque mi padre siempre hablaba de mí, siempre me ponía primero. Que tuvo que hacer algo drástico para asegurar su futuro. No podía creer que estuviera admitiéndolo tan abiertamente. Ver la expresión devastada de mi padre fue desgarrador. Se dio cuenta de que todo lo que había creído era una mentira. En ese momento, sentí como la rabia me invadía. Le dije que iba a la policía con las pruebas y que presentaría cargos por lo que me hizo. De repente, empezó a suplicar, a llorar con lágrimas falsas, diciendo: «No quería que esto llegara tan lejos». Casi me reí en su cara. No tuvo problema en dejarme pudrirme en la cárcel, pero ahora que estaba acorralada, se convertía en un mar de llanto. Mi tío llegó poco después con un investigador privado y confrontó a mi madrastra, diciéndole que el juego había terminado. Mi padre le exigió que se fuera de la casa de inmediato. Ella intentó resistirse, pero él la amenazó con llamar a la policía si no se iba. La situación se puso tensa. Empezó a gritar insultos y a llamarme ingrato. En un momento, incluso intentó lanzarse sobre mí, pero mi tío la detuvo. Finalmente, agarró su bolso y salió hecha una furia, maldiciendo hasta llegar a su coche. A partir de ahí, todo pasó rápido. El abogado presentó mi apelación con la nueva evidencia. Ya había cumplido los 3 meses, pero lo que realmente quería era limpiar mi nombre. Mientras tanto, la policía abrió una investigación contra mi madrastra por denuncia falsa, conspiración y otros cargos. Mi padre, lleno de vergüenza, cooperó por completo y entregó todo lo que teníamos. Con tantas pruebas en su contra, era solo cuestión de tiempo para que le presentaran cargos. Lo último que supe es que está desesperada buscando una defensa, pero las pruebas son contundentes. Si la declaran culpable, podría terminar en la cárcel, y saber que finalmente enfrentará las consecuencias de sus actos me da una satisfacción enorme. ¿Me enorgullece ser vengativo? No voy a mentir, en parte sí. Quiero que sufra como yo sufrí. Que sienta el terror y la impotencia de que te arrebaten la vida sin razón alguna. Pero, sobre todo, siento alivio. Finalmente puedo respirar sabiendo que mi nombre está limpio.
Mi padre no deja de disculparse, rogándome que vuelva a casa. Sinceramente, no sé si nuestra relación podrá ser la misma, pero al menos ahora conoce la verdad. Por mi parte, estoy enfocado en encontrar un nuevo trabajo y quizás terminar mis estudios. Mi tío ha sido mi mayor apoyo en todo este desastre, y le debo todo. En cuanto a mi madrastra, deseo que se pudra en la cárcel por lo que me hizo. No voy a fingir ser la persona noble en esta historia. Me destruyó la vida y creyó que se saldría con la suya. No va a pasar. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que pague, aunque eso signifique una larga batalla legal. Porque, al final, me niego a dejar que se salga con la suya después de haberme incriminado y tratado de arruinarme. Así están las cosas. Estoy fuera de la cárcel. Tengo pruebas de mi inocencia y ella está en serios problemas. Me queda un camino largo por delante, pero voy a recuperar todo lo que intentó quitarme. Si hay algo bueno en todo esto, es que aprendí quién realmente está de mi lado. Mi padre me falló, pero mi tío demostró que la familia puede ser tu mayor apoyo. Y en cuanto a mí, ya no pienso seguir siendo la víctima. Perdí 3 meses de mi vida, ahora me aseguraré de que ella pague por cada segundo.